Hola. Recordarás que en clases anteriores hemos visto las capas de la Tierra. Aquí traigo un globo terráqueo al estilo de la Tierra. Notarás que le he dejado la línea del Ecuador y también la línea del meridiano de Greenwich. Bien, recordemos las capas de la Tierra. La más interna es el núcleo, en la capa más interior, y está hecha de nife, es decir, de níquel y hierro. Envolviendo este núcleo hay una segunda capa hecha de roca líquida. Esa roca líquida se le llama magma. Bueno, la capa que está hecha de magma se denomina manto. Entonces tenemos al núcleo, tenemos al manto, y por encima de estos está un cascarón hecho de roca sólida, es decir, la corteza terrestre. Las actividades que realiza el ser humano, como la agricultura, la ganadería, la minería, la extracción petrolera, allí donde edifica construcciones, ahí donde tiende autopistas, puentes, todo eso es la corteza terrestre. Pero gran parte de la corteza terrestre se encuentra cubierta por una capa de agua. Esa capa de agua se llama hidrósfera y la integran los océanos, mares, golfos, lagos, lagunas, ríos, arroyos, manantiales y hasta charquitos. Y por encima de todo lo anterior hay una capa de aire que se llama atmósfera. Entonces las 5 capas constitutivas de la Tierra son núcleo, manto, corteza terrestre, hidrósfera y atmósfera. Y precisamente el día de hoy vamos a ver uno de los componentes básicos de la atmósfera: el clima. Alumnas, alumnos, sean ustedes bienvenidos al Rincón del Lobo Mayor. ¡Comenzamos! Dicen las personas: ¡ay, qué frío está haciendo! ¿Cómo ha cambiado el clima? No, el clima no ha cambiado. Lo que habrá cambiado es el estado del tiempo. Maestro Vicente, a ver, pronostique para mañana el clima en la Ciudad de México. Facilísimo. Para mañana tendremos un clima templado, con lluvias en verano, aquí en la Ciudad de México. Y para pasado mañana, templado con lluvias en verano. Y para marzo, templado con lluvias en verano. Y para agosto, templado con lluvias en verano. Y en noviembre, templado con lluvias en verano. El clima no varía, el clima siempre es el mismo. En el caso de la Ciudad de México, templado, es decir, va a haber ocasiones en que las temperaturas van a ser muy altas. Va a haber ocasiones en que las temperaturas van a ser muy bajas. Pero en promedio va a haber un clima templado, con lluvias en verano. Sí va a haber épocas en que no va a llover nada, y va a haber días en verano donde van a caer espantosos aguaceros. Entonces el clima aquí, en la Ciudad de México, es templado, con lluvias en verano. Entonces lo que sale en los noticiarios que para el día de mañana se pronostica un descenso brusco en la temperatura, con vientos de moderados a fuertes, probabilidad de precipitaciones y alta humedad atmosférica, con un sistema de baja presión. No, eso no es el clima. Lo que te están pronosticando es el estado del tiempo. Es decir, durante una misma semana puede cambiar varias veces el estado del tiempo. Vaya, en un mismo día
puede cambiar varias veces el estado del tiempo. No es el mismo estado del tiempo que tienes a las 12 del mediodía, 1, 2 de la tarde, que el estado del tiempo que vas a tener a las 8, 9, 10 de la noche. ¿Ya te diste cuenta? El estado del tiempo varía. Varía la temperatura, varía la humedad atmosférica, varía el aire del movimiento, es decir, el viento, varía la presión, es decir, el peso del aire, varía la humedad atmosférica, es decir, el agua disuelta en el aire, temperatura, presión, viento, humedad, precipitaciones. Todo esto puede variar. Entonces, lo que podemos pronosticar y a ver si le atinamos es el estado del tiempo. Pero el clima no varía. Entonces no es lo mismo, claro que no es lo mismo clima que estado del tiempo. Si sumamos un estado del tiempo, más otro estado del tiempo, más otro estado del tiempo, más otro, más otro, más otro, y tenemos la suma de todos los estados del tiempo a lo largo de un año, y sacamos promedio, ¿qué vamos a obtener? El clima. ¡Wow! Muy bien. ¿Hay alguna clasificación de climas? Hay varias. Pero la que se sigue utilizando hasta el día de hoy fue una clasificación hecha por el ruso Vladimir Köppen. Köppen hizo una clasificación donde básicamente estableció 5 climas. El primer clima establecido por Vladimir Köppen fue el clima tropical. Es decir, temperaturas altas, pero con presencia de precipitaciones y con humedad atmosférica. Es decir, hay calor, pero llueve y hay mucha humedad en la atmósfera. Vladimir Köppen le asignó la letra mayúscula A. El siguiente clima es el clima seco. Temperaturas muy altas, pero sin precipitaciones y sin humedad atmosférica. O sea, hace mucho calor, pero no hay lluvias y no hay humedad en la atmósfera. Vladimir Köppen le asignó la letra mayúscula B. El siguiente clima es el clima templado, es decir, en alguna temporada habrá calor, en alguna temporada habrá frío, pero en promedio, entre el frío y el calor, tenemos un clima que ni es extremadamente caliente ni es extremadamente frío, es decir, templado. A ese clima, Vladimir Köppen le asignó la letra C. Sigue el clima frío, temperaturas bajas. Puede haber precipitaciones. Es muy probable que sea granizo o nieve. Ese clima frío, Köppen le asignó la letra mayúscula D. Y por último tenemos el clima extra frío, temperaturas exageradamente bajas. A ese clima muy frío, Köppen le llama polar. Es el clima polar. Y le asignó la letra mayúscula E. De tal manera que tenemos los 5 climas establecidos por Köppen: tropical, seco, templado, frío y polar. Con las letras mayúsculas A, B, C, D y E. Pero esas letras mayúsculas de los climas se pueden combinar con otras letras. Por ejemplo, veamos la letra A mayúscula, que representa al clima tropical. Si esa
A mayúscula la combinamos con una F minúscula, que significa precipitaciones todo el año, tenemos entonces clima tropical con precipitaciones todo el año. Tropical con lluvias todo el año. ¿Eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en las selvas. En cambio, si la A mayúscula de clima tropical la combinamos con una W minúscula, que significa precipitaciones en verano, tenemos clima tropical con precipitaciones en verano. ¿Y dónde encontramos eso? Que sea tropical y solo llueva en verano, pues en las sabanas. Y si la letra A mayúscula de clima tropical la combinamos con una M minúscula, que significa lluvias de monzón, tenemos el clima tropical con lluvias de monzón. ¿Y qué es eso? Las lluvias de monzón son aquellas que durante 6 meses va a llover intensamente y durante otros 6 meses va a haber sequía. Esto es muy frecuente en el este y sureste de Asia. Vamos a brincarnos al clima C mayúscula, templado. Si esa C mayúscula la combinamos con la F minúscula, tenemos clima templado con precipitaciones todo el año. ¿Dónde ocurre esto? Pues por ejemplo, en la zona pantanosa de Florida y Nueva Orleans. Si la C mayúscula de clima templado la combinamos con la W minúscula de precipitaciones en verano, tenemos clima templado con precipitaciones en verano, que es el clima que existe en la Ciudad de México. ¿Dónde más tenemos ese clima? En los bosques caducifolios. ¿Cuáles son esos? Bosques como por ejemplo los que hay en San Juan de Aragón o en Chapultepec, es decir, bosques que en primavera y verano los árboles están totalmente verdes y el pasto también. En otoño las hojas de los árboles se secan y se empiezan a caer y el pasto se pone seco, y en invierno los árboles totalmente carecen de hojas. ¿Dónde más tenemos este clima templado con lluvias en verano? En las praderas. Pero si a la C mayúscula de clima templado le agregamos una S minúscula, que significa precipitaciones en invierno, tenemos templado con precipitaciones en invierno, que es el llamado clima mediterráneo. Es el tipo de clima donde tenemos árboles bajos que generalmente son frutales, como por ejemplo el manzano, el naranjo, el olivo, la higuera, la parra, y que es el clima típico de las regiones que están alrededor del mar Mediterráneo. Bien, pegamos otro brinco y nos pasamos a la letra D mayúscula, climas fríos. Igualmente, si las combinamos con la F minúscula, tenemos clima frío con precipitaciones todo el año, que es el clima de los bosques de coníferas, el clima continental húmedo. Si la letra D mayúscula de clima frío la combinamos con la W minúscula, tenemos clima frío con precipitaciones en verano. El clima que nos encontramos en el norte de Estados Unidos, en el sur de Canadá, en el área de los Grandes Lagos, o por ejemplo aquí, saliendo de la Ciudad de México rumbo a Toluca, en los bosques de la Marquesa. Y la D mayúscula, si la combinamos con la S minúscula, tenemos clima frío con precipitaciones en invierno. El clima típico de la cordillera de las Rocallosas que cruza por Canadá y Estados Unidos. Regresemos ahora con la letra B mayúscula de clima seco. Si esa B mayúscula la combinamos con una W mayúscula, tenemos clima seco, desértico.
los desiertos. En cambio, si esa B mayúscula la combinamos con una S mayúscula, tenemos clima seco estepario, clima seco de estepas. Y ahora sí nos vamos con los climas de la letra E mayúscula. Los extremadamente fríos, es decir, clima polar. Si esa E mayúscula la combinamos con una letra T mayúscula, tenemos el clima polar de tundra, que es típico de las praderas de tundra y de los bosques helados que se llaman taiga. Si la E mayúscula de clima polar la combinamos con una B mayúscula, no vamos a tener polar seco, no. Es E mayúscula, polar, y la B mayúscula del lado derecho significa de alta montaña, polar de alta montaña. El clima que se va a presentar en las altas montañas, por ejemplo, en lo alto de la cordillera del Himalaya o en lo alto de la cordillera de los Andes. Y por último, si la letra E mayúscula de clima polar la combinamos con la letra F mayúscula, significa polar de hielos perpetuos. El clima que podemos encontrar en el océano glacial ártico o en el continente llamado Antártida. Yo que tú volvería a ver el video. Es más, tomaría una libreta y anotaría los climas y todas las combinaciones. ¿Por qué? Porque de aquí próximamente te voy a dejar una actividad en la cual vas a tener que colocar en estos climas las regiones naturales correspondientes, pero algo más complicado, vas a colocar a los seres vivos. Y no vayas a cometer errores tan frecuentes como, por ejemplo, poner renos en las zonas de hielos perpetuos como el Ártico. Ahí no viven renos. O colocar leones en la selva. No hay ni un solo león en la selva. O como en las películas de Disney chafas, colocar osos pardos adentro de una selva. Entonces, vuelve a ver el video, pon mucha atención y nos vemos próximamente aquí, en el rincón del Lobo Mayor. Hasta luego, alumnas. Hasta luego, alumnos. Nos vemos a la próxima.